llegó la hora del vino. ¡Salud! Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Bueno, pues el día de hoy me toca a mí presentar lo que fue mi tema, Leonardo da Vinci, y estoy muy emocionada porque la semana pasada que grabamos juntas fue Miguel Ángel, estábamos hablando de Leonardo da Vinci y, por ejemplo, Judith dijo que ella prefería a Miguel Ángel y Dianita y yo dijimos que éramos team Leonardo da Vinci. Y justamente antes de comenzar con todo, quiero contar por qué creo que a Yu le siente mayor cercanía con Miguel Ángel, porque dicen que cuando Da Vinci estaba en un castillo, cuando se encontraba en Milán, iba pasando Miguel Ángel y Da Vinci tenía un debate de quién era mejor, si un escultor o un pintor. Y en eso dijo uno de ellos, ¿sabes qué? Manda a llamar a Miguel Ángel y que nos diga él por qué él prefiere la escultura a la pintura. Y que se acerca a Miguel Ángel y que empuja a Leonardo da Vinci que le dice, oye, bueno, claro, en otras palabras, ¿no? Que era un grosero porque, ¿qué le pasaba si nada más lo estaba provocando? Y Leonardo da Vinci quedó colorado de la vergüenza porque no creyó que el otro iba a reaccionar de esta manera. Y ya fue que en sus diarios dijo, es que yo no entiendo cómo ese hombre piensa que la escultura es mejor que la pintura si la pintura está más apegada a la belleza, a la elegancia, uno puede estar con la música y el otro está o sea, como que era sucio, ¿no? Entonces, tal vez ese era lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que ellos nunca se pudieron llevar y quizás ese era el motivo, que uno era como que, ay, pintura es lo mejor y el otro era más como que escultura era lo mejor. Y tal vez por eso es que sintió tanta pasión mi Judith por Miguel Ángel, porque él es afecto a la escultura. Y bueno, para que ya comencemos a hablar de Leonardo da Vinci, y lo voy a leer bien rapidito para no aburrir. El mejor escritor sobre guías de pintores y escultores del Renacimiento es Vasari, que fue un arquitecto y se los recomiendo. Él tiene 3 libros sobre biografías de los cuatrocentistas y él dijo algo hermoso sobre Leonardo da Vinci que dice así: los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, muchas veces naturalmente y acaso sobrenaturalmente, pero con pródiga abundancia suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que haga lo que haga, toda acción suya es tan divina que deja atrás a los demás hombres, lo cual demuestra claramente que es obra de un Dios y no por adquisición de arte humano. Los hombres vieron esto en Leonardo da Vinci, cuya belleza física no puede celebrarse bastante, cuyos movimientos tenían gracia infinita y cuyas facultades eran tan extraordinarias que podían resolver cualquier problema difícil que su ánimo se planteara. Y bueno, ahora sí, comencemos a hablar sobre su vida. Sí, que como bien dices, pues Leonardo era una persona dotada con diferentes cualidades y habilidades, más que nada conocimientos y saberes en diferentes ramas o disciplinas. Fue como pionero desde antes que pudiera existir la física cuántica, la teoría de la relatividad. Él no lo plasmó como tal, pero ya lo había estudiado intuitivamente y pues también diversas ciencias como pues la anatomía, entre la pintura, la escultura. Sí, sí, justamente Yo quiero comentar. Una, con lo del team Leonardo, me voy a reservar exactamente el por qué soy team Miguel Ángel. La verdad es que sí me sigue. Solo quiero especificar algo que como que lo especificaría en cuestión de artista. Como artistas, prefiero a Miguel Ángel definitivamente. Creo que podríamos hablar primero de su historia, o sea, la historia de Leonardo, para poder después comparar a los dos y tener una razón, ¿no? O sea, yo tengo mi razón, pero pues ya al final lo decimos, ¿sale? va. Y además que se me adelantó Dianita y es que yo pienso lo mismo que ella.
Está bien, es que creo que si tú lo piensas, me imagino que también Judith y Vicky y todos los que nos vayan a ver, yo creo que lo mismo piensan, que el poder definir a Da Vinci está muy complicado, porque él era, bueno, me gustó mucho la manera en que lo definieron, que él es la perfecta ejemplificación de un hombre renacentista, porque era un hombre que les decían los cuatrocentristas, que estaban llenos de dotes y de virtudes. Y él, por ejemplo, además de todo lo que tú mencionaste, hay más que decir. Él fue músico, poeta, filósofo, dijiste astrónomo, matemático, geómetro, estudiaba la anatomía, él fue inventor, ingeniero, arquitecto, era realmente un genio, ¿no? Entonces, de decir que él tenía un... Pero, así, no sé, eso lo voy a decir al último. Pero pues yo creo que al fin de cuentas no se trata como de comparar quién es mejor. No, Pues, claro, no puedes comparar. No, No, es nada uno... más como tu preferencia, ¿no? O sea, a veces nos gusta o nos atrae más y por eso especifico que es como artista, porque, pues bueno, yo digo que empecemos con la historia primero, porque si no me voy a adelantar más yo. Así que, va. empécenle. Bueno, Leonardo da Vinci nace y, por ejemplo, he leído que algunos dicen que fue en Florencia y en realidad fue en Vinci, Italia. Fue el 15 de abril de 1452. Y la historia de cómo nace él es muy curiosa porque su padre, Serpiero, era un notario muy acaudalado de ese lugar, pero quién sabe qué historia tuvo con su madre, que era una persona, creo que era una campesina que se llama Caterina, y con La ella, mamá de Leonardo, ¿no? la mamá de Leonardo, tuvieron a Leonardo y de hecho nunca fue él reconocido como su verdadero hijo, porque obviamente la familia del padre, que eran personas de mucho dinero, no quisieron que se quedaran juntos. Y ya fue que en el año 1450 y... ¿qué fue? 1457, sus dos padres contrajeron matrimonio cada uno por su lado. El papá se casa con una mujer de mucho dinero y la señora se casó con un obrero. Entonces, cuando pasa esto, ya es que Da Vinci, el niño Da Vinci, se va a vivir con su padre y casi toda su niñez la pasa con sus abuelos. Sus abuelos ¿Puedo paternos. agregar algo o especificar? Bueno, como de hecho, por lo mismo de que es hijo ilegítimo, o sea, como dicen, era un bastardo, y al no reconocerlo, o sea, no le podían poner el apellido o su papá. Entonces, por eso, o sea, antes era como que solo un apellido, ¿no? No era como de, entonces le pongo el apellido. O sea, las mamás solteras que no tienen al papá le ponen su apellido ahora, ¿no? Entonces, antes no era eso, era como que o tenía el apellido del papá o no tenía. Entonces, era simplemente un Leonardo. Entonces, para identificarlo entre los demás Leonardos, cuando se va, creo que a una escuela o algo así, le empiezan a decir, pues Leonardo da Vinci, o sea, en italiano es, ¿no? El da Vinci, porque es de Vinci, ahí nació. El lugar. Entonces ahí es donde, Pero le sí es queda apellido. Leonardo da Vinci, era así como decir, Pero eso sí es apellido. Y ¿no? es que sí, es que hay apellidos que tu apellido puede ser de acuerdo a tu profesión, de acuerdo a lugares, o de acuerdo a la naturaleza que había en ese lugar, y ese sí era su apellido, nada más que él no firmaba como Leonardo da Vinci nunca, porque precisamente él no se sentía como un hijo legítimo, por lo que pues no sé, quizás decía, ¿por qué me voy a poner Da Vinci si pues no soy conocido? Incluso No, claro, no iba a claro. formar parte de la Nunca herencia. firmó sus obras. Pero de hecho sí tiene como que sentido, ¿no? Así como de que, pues era O sea, de tal vez, o sea, yo hasta donde yo he leído es así, o sea, le quedó el apellido porque, o sea, ya le decían el Leonardo da Vinci para identificarlo como qué de Leonardo era, y como venía de ahí, pues le quedó Da Vinci, ¿no? Entonces ya todo el mundo lo conocía así, o sea, Leonardo da Vinci. Pues no creo que hubiera mucha gente tampoco en ese entonces,
Entonces era fácil como de reconocerse entre ellos, ¿no? No, y aparte, o sea, no manches, yo creo que sí sobresalía cañón de... Aparte dicen que era guapo. Entonces, Ay, no, nosotros con nuestros crushes Renacentista. de viejos sabrosos. Por ejemplo, Vasari, que yo les decía que está muy bonita esa biografía, él dice que sí físicamente era atractivo. Lo que pasa es que como no tenemos lo de ahorita fotos o no sé, Instagram. Ajá. sí, lo único que tenemos es como su autorretrato, ¿no? O sea, De viejo. Sí, como y de dibujos viejo. y no les hacen justicia. No, pues no, no puedes ver los detalles ni nada, o sea, Sí, ver un claro. dibujo, nada más es un dibujo, o sea, Sí, claro. no. Bueno, otra cosa que quería comentar era que a veces no mencionamos cuál era bueno, el movimiento que se llevaba en ese momento y a lo largo de su vida estaba el Alto Renacimiento. Para que todos sepan habían 3 renacimientos y el Alto Renacimiento fue como que lo más... Al final. Sí, lo final y la mejor etapa del Renacimiento. Entonces fue como la madurez de todos los mejores artistas que surgieron en esa época. Y tenemos en esa misma época al gran Miguel Ángel. Entonces, vaya que fue la mejor época de ese entonces. Y otro aspecto que se me hizo muy interesante es ver que el mismo Leonardo da Vinci tenía influencias. Y obviamente, vamos a hablar de Andrea de Beccaria. Verrocchio. Verrocchio. Verrocchio, hay tantos nombres. Obviamente él fue su mayor influencia intelectual, pero por ejemplo, sus grandes influencias que él tuvo respecto a la pintura, que es lo que a él más le gustaba, era Piero de la Francesca, Masaccio, Lippo Lippi y Hugo van der. Y por ejemplo, de ellos son importantes porque fueron grandes pintores geómetros y por ejemplo, el que se llama Masaccio fue el primero en aplicar las leyes de la perspectiva científica en la pintura. Entonces eso me pareció muy interesante porque a veces pensamos que en la era renacentista hubo una como sombra científica porque después viene lo que es la ilustración, ¿no? Entonces pensamos que tal vez no había nada de ciencia en ese entonces, pero en realidad sí lo hubo. Entonces aquí está la prueba de que en ese hubo ciencia. Y es que antes no había como tal una separación de, es que eres matemático, pues tú allá, ¿no? Tú eres médico, o sea, sí estaban los médicos, pero también había gente que comenzaba a estudiar todo esto de cómo era un cuerpo, ¿no? Cómo eran los órganos, cómo se formaban las enfermedades. Y parte de lo que a mí me gusta por lo que pienso que él obtuvo muchos conocimientos como pintor fue porque no es como ahora, que si eres pintor ya compras la pintura hecha, el bastidor hecho, ya compras, ya tienes el conocimiento de cómo funciona la perspectiva, de las herramientas, y a él le tocó aprender a hacer pigmentos, aprender a hacer los propios materiales. Entonces él tenía que estar involucrado desde joven con su maestro Verrocchio, de saber cómo comenzar desde cero con la pintura, ¿no? Y creo que desde ahí esa inventiva que él y muchos pintores de esa época tenían, que estudiaban y que él era muy experimental con su pintura, ¿no? Por eso. Yo creo que esa es una de las cosas, o es la cosa que más sobresale de él, que era, ¿cómo se llama? Demasiado curioso. O sea, a pesar de que tuvo solo la educación básica, porque su papá sí le dio la educación básica, no al nivel de lo que podría haber sido si hubiera sido un hijo legítimo, pero tuvo, o sea, no se desentendió de él, tuvo su educación, le dio también como las bases de lo artístico, pero, o sea, él como que investigaba, y ese es uno de sus defectos, o sea, es su mayor virtud, pero era uno de sus defectos porque no terminaba nada. Entonces, pero yo creo, o sea, a mí de las cosas que más podría reconocer de su obra como artista es que era más bien como un estudio de todo su conocimiento. O sea, el hecho de que conociera tanto de botánica, de arquitectura, o sea, por ejemplo,
empezaba como el óleo en ese entonces y él se arriesgó porque antes del óleo se usaba más el temple. El temple era un poco más como, yo creo que no era tan suave porque era a base de la yema de huevo, de la clara de huevo, con agluterantes, los como pegamentos y pigmentos. Entonces supongo que esa textura no era tan fácil, por ejemplo, para toda la época medieval, pues no la tenían tan sencilla. Entonces cuando empieza en ese entonces todo el óleo, que ya es a base de aceite de vegetal, con los pigmentos y el pegamento ¿no? Y él decide investigar y empezar a experimentar con esto. Yo creo que, pues bueno, los que hemos pintado con óleo, sabemos que es como mucho más suave, mucho más fácil de mezclar colores y cosas. Y entonces él empieza con esto y crea su propia, como su propio estilo, ¿no? Esto del, Salio se acuerda, es que los nombres no es lo mío. Ah, yo sé. Espérenme, déjenme ver cómo se llama. ¿Es fuminato? ¿Fuminato? No. No, Esfumato. Esfumado. Esfumato. Sí. Esfumato. Eso Ajá, que bueno, hace, esfumado en español. que no, antes no se, como que nadie pintaba con las capas. Todo era como plano. Y él empieza a hacerlo con las capas, ¿no? Con esta ilusión de que realmente es un paisaje y que a lo lejos hay algo. Que hay neblina, ¿no? Que era así, o sea, como si plasmara así como que la sombrita y de la neblina. Sí, como no tan como que definido, ponen ¿no? O sea, como que un ejemplo claro que es la Santa Ana, la Virgen y el Niño de Jesús, que fue una pintura terminada en 1510. Ahí la vamos a poner para que la puedan ver y ahí se puede lograr ver como el ejemplo claro de cómo le hacía la sombra el esfumato, sí. a la pintura. Y te digo, o sea, pero eso era ya después de un análisis súper grande, porque tenía el conocimiento y la curiosidad de investigar de todas las demás cosas, ¿no? Bueno, pero ya, te dejo. Cuando era su papá, cuando le dan las primeras clases, él ve que era muy bueno en matemáticas, entonces él lo lleva a clases especiales de aritmética. Era tan inteligente él como niño que incluso su propio maestro lo hacía dudar y le decía, es que yo tengo una nueva visión de lo que me estás diciendo y yo creo que podría ser así, y dejaba al maestro tan asombrado que incluso dijo el maestro que no quería ser ya su tutor porque no le gustaba cómo era su forma de ser de Leonardo da Vinci. Porque no podía contestarle, ¿no? Ya lo había superado. Que lo sentía como que lo retaba y eso no le gustaba. Entonces, mucha gente menciona su primera obra que fue de 1459, pero yo tengo una historia de una de las tantas obras que hizo como novato, por así decirlo, que dicen que el papá tenía un trabajador y el trabajador quería que, bueno, el trabajador cortó una madera y le pidió a Piero que le pintara a su hijo una rodela. La rodela es un como escudo que usaban antes, pero esa madera que él llevaba era muy rústica, mal cortada, no tenía pues no era plana, por así decirlo, o sea, estaba toda asimétrica. Y dijo, bueno, está bien, lo voy a mandar a Florencia para que mi hijo lo trabaje y veamos qué puede lograr hacer. Entonces se lo manda a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer un dibujo ahí y tú ves qué haces. Pues entonces él agarró y se metió en un granero y dijo, lo voy a enyesar, y él vio que enyesándolo no quedaba bien, lo mandó con una persona para que lo trabajara. Dice que tardó meses para que pudiera trabajarlo, de ahí regresa a su casa, lo lleva al granero. Y él, para poder hacer algo que quería que fuera monstruoso, aterrador, sombrío, empezó a tomar mariposas, lagartijas, serpientes, animales, los mataba a los animales o agarraba animales muertos, los diseccionaba y los empezaba a observar. El caso es que pasó mucho tiempo ahí encerrado, días, y ya olía muy mal donde él estaba, pero era tanta su pasión por Curiosidad. su pasión por encontrar el
perfecto, no sé, ¿cómo se dice? Cuando alguien que te da como una musa, pues para él tenía que encontrar la inspiración, la perfecta inspiración para que él pudiera hacer lo más terrorífico. El caso es de que cuando él ya estaba por terminar, su papá llega a Florencia y nota que pues su hijo estaba viviendo entre la mugre y no quiso entrar porque dijo, le voy a dar su libertad. Entonces cuando sale justamente Leonardo le dice, ya papá, ya está, puedes entrar a verlo. Entonces cuando él entra ve que está iluminado el escudo y ve que había a ver si lo podemos poner en el video para que vean qué escudo es. Y entonces es una imagen de un monstruo que está saliendo de una cueva, pero no es la medusa, porque hay personas que lo confunden con la medusa, pero esta no es la medusa, este es de un escudo. Entonces el papá quedó aterrorizado de que cómo era posible que su hijo había logrado hacer algo tan impresionante. Y ese fue uno de los trabajos que le dijeron, bueno, que le hicieron ver al papá que tenía un hijo pródigo. Ese y Es otros que era muy trabajos. detallista. Sí, yo vi que a él no solamente le gustaba pintar como lo bonito, ¿no? Sino también la fealdad. O sea, tiene una frase muy bonita que igual, no me acuerdo, pero igual la podemos poner. Para Donde frasearla. dice que, pues que algo así, es algo así como que el que pinta la belleza es como que, no sé, o sea, muy chido, ¿no? Pero el que pinta Sí, la... no, o sea, como que se enfocaba no solo, lo- todos quieren dibujar cosas bonitas, ¿no? Y él se enfocaba como en estas partes, o sea, aún las personas, ¿no? Como los muy ancianos, ya las arrugas, ya, o sea, como lo que podríamos decir defectos, ¿no? O sea, no la belleza en sí, sino como lo muy real, sí, lo natural. lo natural. Y Y en que todo, ¿no? O sea, porque ves una obra de él y te digo, o sea, por ejemplo, se identifica mucho de que conocía de botánica, porque igual, o sea, no pintaba como unas flores y ya, o sea, era como muchos estilos de plantas, pues obviamente porque ya las conocía, porque ya las había investigado, porque tenía ese conocimiento y y todo es lo que te digo, a mí me gusta mucho eso de él, porque es como el resumen de muchos estudios, cada pintura, ¿no? El dibujo, o sea, por ejemplo, de hecho, o sea, ahorita como lo podemos tomar como obra de arte, que la mayoría de las cosas que hizo no eran como obras de arte, ¿no? Sino era su estudio, o sea, ves sus dibujos y sí, pues obviamente tú dices, no manches, es que qué nivel de dibujo, pero en realidad es como por ejemplo, tiene una que a mí me llama mucho la atención, diario. que era como si fuera su diario. Sí, de hecho, porque, por ejemplo, Código. plasma en dibujos una tormenta, pero está como todo, ¿no? O sea, las olas y todo revuelto y las nubes y cosas así, el mar y todo, pero tiene un texto y sí, en el texto describe, ¿no? O sea, casi como si fuera una poesía, el que, pues, la tormenta está ahí, y no sé, no me acuerdo del texto, ¿no? Pero como que la describe muy poéticamente y es como, está el texto y están los dibujos, ¿no? O sea, de eso. Y logra representar, o sea, lo sientes, ¿no? O sea, sientes esa tempestad en su dibujo. Así Pues, es. Bueno, A mi compa algo Leonardo. que decía Yu de que estaba el dibujo como de las olas y el texto, yo estaba viendo un video donde hablaba sobre que eso era como algo a lo que él se adelantó y que se llama científicamente sistemas complejos. O sea que él ya estaba como que analizando y cómo funcionaba cada cosa por un todo, ¿no? Por cada parte, ¿no? O sea que todo el conjunto de esas pequeñas partes formaban complejos sistemas que funcionaban mejor. Y una parte de eso de las olas es lo que decía Yu, es la turbulencia y la dinámica. Él ya la estaba estudiando desde antes. Y dentro de la física, pues decía ahí en el video que es algo que aún no tienen resuelto del por qué el agua, por ejemplo, en los ríos se va para todas direcciones
y que aún es un tema no resuelto y él ya lo estaba pues estudiando. Dentro de los códices que, como dice... Tiene muchos, como ingeniero, ahí sí, mira, mis respetos, porque creo que ahí sí como que estaba súper adelantado a su época, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del helicóptero, el tornillo, no sé cómo se llama, el Sí, tornillo, el no sé qué, helicóptero, pero no es tornillo helicóptero. para volar, o sea, que según podías volar, pero con Ajá. un tornillo. Dicen que lo estaba haciendo para los de teatro, que era, o sea, que su primer, o sea, su... Oigan, Pero pero ese fue el automóvil. se El me están automóvil. Ah, bueno, ok, a ver, dinos, llévanos, por favor. Va, para que no nos adelantemos. Miren, ya para que culminemos esta primera etapa de su vida, que es un poquito más vaga, pero quería contar que algo que él tenía muy remarcado era su afición por los rostros, por las sonrisas, por las barbas, por los bigotes y el cabello en general, porque a él le parecía muy interesante cómo era el movimiento del cabello y que cada cabello era distinto en cada persona. Entonces dice Vasari que cada que él caminaba, que iba, no sé, caminando, y que veía una persona que le parecía interesante, él lo seguía. O sea, no iba así como demente, claro, pero lo seguía, no para donde él iba y a él lo estaba viendo. Entonces lo seguía todo el día, al fin que cuando llegaba a su casa lo podía pintar como si lo tuviera enfrente y lo podía pintar de diferentes maneras, como si lo tuviera de modelo, ¿no? Entonces a mí Memoria fotográfica. me Oye, parece maravilloso eso de él. Y sí, de hecho, también, bueno, que sí, de niño tan bien dibujaba los rostros que él dibujaba un rostro, lo mandaba a enyesar y quedaba la cara de la persona y decían, es que pareciese como si lo hubiese realizado un maestro y no un niño, o sea, eso era maravilloso. también con bueno, ese sí lo escuché en un video, que alguien estaba relatando como que, ay, lo siento, mis perritos no dejan de ladrar, ¿no? Están Este, participando. que igual había estado esperando a un señor como de 100 años hasta que murió para poder estudiar su Diseccionarlo, cuerpo ¿no? y la anatomía, y que ahí fue porque le hizo como una, ¿cómo se llama? ¿Biopsia? ¿Biopsia? Autopsia, ¿no? No, y ya, ajá, lo de es la médica y disecciones cuando te agarran como que Y te cortan. Ujú. de choncho ahí, nada más para ver. Bueno, checó todo lo de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, no. Los nervios, los tendones. Los tendones y todo esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, se endurecen y cosas así. Y él fue como del primero en ver ese tipo de cosas, porque estuvo Es una estudiando enfermedad. el cuerpo de este anciano. ¿Cómo es una enfermedad que él descubrió en este viejito? ¿Pero Sí, qué esto como era, artritis o no es osteoporosis? No, es no, era algo de de las como venas, de ¿no? los ligamentos, creo. Sí. No, Que cuando se Ahí vamos a endurece anotar. o algo así como el movimiento, no sé, no, se las debemos. ay, Pero pues está chido, ¿no? O sea, sí por su investigación y su análisis, te digo, era como muy curioso en todos los Y aspectos. también a un niño que falleció también lo estudió. sí, bueno, pero en eso ya es cuando creo que estaba en Venecia y que le dieron permiso de llegar a un hospital, entonces podía agarrar ahí el cuerpo y lo empezaba a estudiar. Pero de hecho él quería hacer un estudio donde iba a seccionar el cuerpo en 4 partes y quería hacer un estudio como, ay, bueno, ahorita que yo lo vuelva a leer porque tengo mucha información, había un científico que se dedicaba a dibujar cada uno de los tendones y articulaciones y huesos del cuerpo. Entonces, él estaba fascinado con ese trabajo que le dijo, oye, yo te quiero ayudar con esa encomienda que tú tienes, y ya fue que él empezó a realizar ese tipo de trabajo, pero fue por un científico, ahorita les voy a decir cómo se llama, pero bueno, mientras busco cómo se llama ese científico, podemos seguir ya. Pero puedo decir algo Podemos, que nada que ver, pero es como un dato curioso. sí, no,
Se dice que era vegetariano, o sea, que amaba tanto y era tan amante de los animales que era vegetariano, que también es algo como muy innovador en su tiempo, porque pues a nadie, ¿no? Era como come lo que puedas, aunque seas rico, o sea, a unos de buena posición, era casi el de, pues comer lo que había, ¿no? No era como que se dieran tanto el lujo de decir, no quiero carne, gracias, voy a comer solo vegetales. Sí, de Y hecho, él sí, bueno, se dice. que todos los que comían carne eran, que comían cadáveres, que literal que somos personas que comemos cadáveres. Y que para él era muy grotesco. Es que imagínate, después de abrir los cuerpos, no se le iba a antojar. ¿Quién sabe? Eso sí. Caníbal. Hannibal Lecter. Pero le gustaba mucho la naturaleza en general, o sea, era como muy Y amante de la naturaleza. bueno, pues podemos hablar ya de la parte de donde fue aprendiz, que fue de 1466 a 1480, que estuvo con Andrea Verrocchio, de de Verrocchio. Verrocchio, nunca. Sí, no se me graba. De Verrocchio. Pues sí, dice que él fue una persona que admiró muchísimo a su profesor, que él lo que tenía en contra era su personalidad, que era muy voluble, que dejaba todo inconcluso porque le gustaba otra cosa más y lo dejaba ahí porque le había llamado la atención algo, pero que dicen que él no lo hacía porque era decidioso, sino porque le disfrutaba más el proceso que el mero hecho de terminar algo, ¿no? Que llegar a un objetivo. Yo una vez estaba viendo, porque yo tengo déficit de atención, entonces estaba investigando sobre eso. Y pues aparecían varios científicos así que han tenido. Y también me parece que él estaba entre las personas que tenían como sobreenfoque, o sea, que se enfocaban demasiado en una cosa, pero después botaba eso y se iba a otra cosa, se enfocaba mucho en eso y luego a otra cosa y así. Sí, yo la verdad lo entiendo porque me pasa también, no a ese grado, ¿verdad? Pero me pasa, o sea, sí siento que algo me puede apasionar muchísimo y estoy en todo y de repente algo llega y me gusta más y bueno, adiós. Y ya valió más. Y ya valió madre. Yo soy así hasta para limpiar la casa, estoy lavando 2 trastes y me acordé de algo y voy y me pongo a bater y después agarré el trapo y me puse a sacudir y ay no, mi baño le voy a poner de una vez algo y así ya, ay no. Pero termino. No, sí, me pasa. Por ejemplo, yo soy mi mayor defecto, que cualquiera que me conozca sabe que es mi mayor defecto, que es la impuntualidad. Soy la mujer más impuntual de la vida porque soy bien pinche despistada. O sea, me estoy arreglando y de repente me acuerdo de algo y digo, chingar, sí es cierto. Y me voy y hago lo que me acordé y me voy acá y luego me voy acá. Y cuando vengo a ver, puta, ya faltan 10 para la hora que es y ya, ahí se me va el tiempo. Pues sí, pobrecito aquel, pues yo creo que era en mayor medida todo lo que él sentía, ¿no? Claro. ¿Qué más? Dinos, antes de que yo quiera. No, claro. Dice que lo que yo investigué, por ejemplo, algo que se me hizo muy interesante fue que fue contratado como ingeniero militar por Ludovico Sforza. Y en esta parte de su vida a mí se me hace muy interesante porque hay una historia justamente con él. Dicen que muere Giovanni Galeazzo, que en ese entonces era bueno, creo que era un conde o visconde, no sé, pero era una persona así, muy importante. A ver, voy a decir qué era él. Ay, Dios, se me fue la onda aquí. Y yo justamente iba a decirles qué era. Sí, pues mientras lo investigas. Sí. De hecho, ese ¿qué era? Que lo contrató para lo del militar. No le interesaba nada, o sea, casi no le interesaba el arte. Entonces fue que cuando él fue con él, le dijo, bueno, yo puedo hacer todo eso de militar, arquitectura y arte también, ¿no? O sea, puedo hacer arte. Pero no le interesaba eso, le interesaba... Creo que, no sé si es el mismo, la verdad, un dato así, ¿no?
Ajá. Y ahí puedo empezar con un punto que le doy a Miguel Ángel contra Leonardo. Lo siento. Creo que es como porque le encomendaron como a varios artistas el David. Ah, no, pero espera antes. Es A que ver. me adelantan. Sí. Pero lo vamos aquí voy a poner David, ella. Ya, para que yo no me adelante a esta parte, ¿ok? Ya. Nada más era la historia de cómo conoce a este nuevo duque, porque había muerto el duque anterior y parece ser que hacían una gran gala para darle la bienvenida al nuevo duque que tenía otro apellido. Entonces invitan a este Leonardo da Vinci, que todavía no era súper conocido, pero que como tocaba la lira muy bonito, incluso desde niño lo tocaba, y él era una persona que podía cantar y podía, ¿cómo se dice? Improvisar versos cantándolo, y pues a él lo contratan como músico, por eso lo conoce al nuevo duque. Entonces llega él, pero su lira, Y era bueno. era muy bueno, Músico. hasta improvisaba, pero lo más grandioso es que llega él con la lira al lugar, pero la lira él la fabricó de plata y la cabeza de la lira era un caballo, porque eso hacía que tuviera mayor resonancia en el lugar. Entonces todos los músicos que lo estaban acompañando se escuchaba así bajito y con él había un gran sonido de efecto. Entonces quedaron pues obviamente en segundo plano todos los demás músicos. Ahí es donde le llama la atención al duque y se lo presentan. Y él llevaba una carta ya hecha y le dijo en esa carta lo que dijo Dianita, de que él era muy bueno en inventos militares porque la parte donde él vivía era propensa a ataques de otras partes. Entonces él le dice, yo te puedo construir una máquina que va a lanzar rocas y que van a ser como granizos. Y también voy a construir puentes que son capaces de resistir y que son como aquellos puentes que construían los romanos, que se construían sin tener que atornillar o tener que hubieran uniones con esos puentes. Y bueno, le empezó a explicar todo lo que él podía hacer para incrementar esa... Sí. Ah, no, sí. También tuvo como las primeras ideas O de sea, submarino, ¿no? Como entrar sí, bajo agua, sí. perdón. Bueno, no, de los buzos más bien, que les dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que tus hombres puedan estar bajo el agua mucho tiempo, aunque ese es uno de sus inventos que nadie lo peló porque dijeron, ay, ¿cómo que? Pero justo ahí fue donde dijo, no, y tú dime algún artista que pueda pintar muy bien y yo lo mejoro, porque yo soy muy bueno pintando también. Y justamente pasa lo que dice Dianita, de que no le dan nada artístico en ese momento, sino que lo ponen a organizar bodas, que él pudiera organizar fiestas, y bueno, no se dedica a la pintura como tal. Pues es lo Ahora, que te digo, o sea, en la como que hasta lo del helicóptero, ese tornillo que estaban, bueno, yo leí por ahí que era como él quería hacer como algo para los de teatro, para los, ya ves que eran como tipo ópera, creo, como de faldas muy, muy grandes y que ellos pudieran elevarse con esas faldotas y así, y que de ahí, o sea, pero el mecanismo, pues obviamente él lo inventó, ¿no? Para algo como más sencillo, pero pues ya cuando lo descubren, de ahí se basan para hacer lo del helicóptero. Sí. No, o sea, bueno, sí, él inventó el helicóptero, pero aparte está el otro dispositivo que tú mencionas que sí es en forma de tornillo, es como una hélice, pero en forma de tornillo. Que O sea, están como unidas así. Pero es esa. No, es que una Y cosa de ahí sacan el helicóptero. Pero ya después, pues. no, es que yo también vi que era una cosa Bueno, así. yo sé eso. y aparte es el automóvil, pero el automóvil fue diseñado para el teatro, para que más que nada era un escenario movible. O sea, para Es que hizo que... también esto, ¿no? Como la carreta esta, que la jalan los caballos y esto, también como él lo hizo, ¿no? Creo. hizo como un tipo de carreta que Ajá. tuviera como aspas
en los laterales y al frente para que a la hora que vinieran los enemigos, pues no, o sea, los decapitara y todo, o sea. Y hizo la metralleta también, es un invento sí. de él. Y el tanque. El paracaídas. Paracaídas, el tanque de guerra. Sí, de los militares. Como la base también para eso, ¿no? Que quería su intención de que el hombre pudiera volar y estaba haciendo sus alas y todo esto. Eso que mencionas está interesante porque cuando le empezó como que la locura por el vuelo, fue porque vio un ave. Entonces él dijo, wow, empezó a pensar en las aves y comenzó su estudio del vuelo de las aves. Entonces dicen que hay varios códices que hablaban sobre lo que él investigaba, ¿no? Entonces ahí pues él concluyó que el ser humano no tenía un cuerpo lo suficientemente resistente para volar por sí mismo, o sea, porque él quería inventar algo que nos hiciera volar. Pero él decía, es que no tenemos la anatomía para poder elevarnos y aguantar el viento y la inclemencia del clima. Entonces él dijo, necesariamente el ser humano se tiene que meter en una máquina para que éste lo eleve, porque por sí solo no va a poder. Eso es lo que él pensó, ¿no? Sí, algunos de sus inventos no eran funcionales al 100%, pero yo creo que con el hecho de imaginarlo, de ver lo que podría ser posible o ir más allá de la imaginación de las personas comunes de su época, pues me parece como que es Pues es destacable. que una de las cosas, yo creo que eso es lo bonito del Renacimiento, es como un periodo tan bonito y tan interesante porque fue cuando se permitieron empezar a dudar, a razonar, a investigar todo, ¿no? O sea, todo lo que ya se conocía, todo lo que ya había, y tenían como más libertad de eso, porque en la época medieval, por ejemplo, que es antes de, pues no se les permitía, era como es esto y el otro y todos hacían como lo mismo, ¿no? O sea, y en esta época empieza como un poco más de libertad de decir, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, y es donde surgen todos estos pensadores, filósofos y Sí, aparte como que se les empieza a dar el reconocimiento porque antes, o sea, no es que no hubieran trabajos artísticos, sino que eran como sí, había. muy anónimos, ¿no? O sea, no era así como que hay un Botticelli o un Leonardo, o sea, era como... Bueno, como un poquitito antes de lo o sea, el Renacimiento surge con la época moderna, ¿no? La época moderna. Y lo último de la época medieval es el arte gótico. Creo que es lo más rescatable de la época medieval en cuestión de arte. Sí, creo que la vez pasada comentábamos que el estilo gótico con lo que de repente la gente percibe como gótico no tiene absolutamente nada que ver. Y como eso el romanticismo, podría ser en un tema realidad, también. no O sea, es lo como de algo de... romántico. Sí, o Ya sea, tienes sí, tu podría tema. ser todo un tema porque nada que ver. O sea, creo que así actualmente lo gótico es así como dark, o sea, y no, pues nada que ver. O sea, la arquitectura está súper bonita, los Súper bonito. vitrales. Ay, Sí, sí, era a mí también me gusta mucho lo una época gótico. muy chida. Y saben que está bien interesante de lo que dicen que, por ejemplo, las personas, bueno, en general solemos hablar sobre la historia occidental, porque de lo que estamos hablando es historia occidental. Todo esto del arte, del renacimiento, incluso la época medieval, es de parte de Occidente. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a hablar por ejemplo, de Oriente, el arte oriental es completamente distinto y Ay, es sí. otra historia y otro mundo. Entonces, eso hay que aclarar para quien lo vea. Todo esto que estamos diciendo es de parte de Occidente, porque en Oriente había una cultura y una facilidad que le daban a las Que no personas. le ha dado como completamente la fama, ¿no? O sea, cuando estudias tu arte te enfocas más en este tipo de arte, en estos lugares, porque sí, o sea, el Renacimiento surge en Italia.
Y de Italia se va, pero a lugares cerca de Italia, o sea, en Europa y lugares así. O sea, no es como que digas, ay, en Brasil también estaban haciendo No, sí, algo. claro, y aparte, o sea, es también como que las influencias de como, arte mesoamericano, pues. O sea, ajá, Sí estaría interesante abarcar, ver como lo que había al mismo tiempo en diferentes países. por ejemplo, yo en mi Instagram estoy haciendo eso, que estoy poniendo qué pasaba en Mesoamérica, mientras qué pasaba en Sumeria, qué pasaba en Mesopotamia, qué pasaba en cada una de las épocas para que se vea qué había del lado oriente y qué había del lado de occidente. No es que yo lo tenga muy claro ahorita, es porque lo he estado estudiando ahorita, no es que... No, claro, claro, no, claro. sí, claro. Es como que lo he yo te estado puedo leyendo decir, o sea, Sí, No, es que pero yo pues digo, a de mí el eso se trata. O sea, a Renacimiento, mí se toda me la hace muy época interesante eso. Porque también, o sea, como que te enseña a ponerte en contexto y entiendes más, ¿no? Así como de que por qué pasa eso y así, no sé si me expliqué. Sí. Sí, o sea, ahora, obviamente, o sea, el arte es para reconocer el tiempo, la época, el lugar donde estaba, ¿no? O Yo creo sea, que nos enfocamos mucho porque tal vez era como lo más sobresaliente o porque pues ha tenido más poder, Europa, ¿no? Que tal vez, otros países, o el arte era más cercano o es más reconocido, no sé. por la Pero pues todos influencia, conocemos a Leonardo da Vinci, Sí, bueno, todo a la Mona Lisa. la Y Mona Lisa, que es como la pintura más famosa y reconocida sí, a nivel de mundial todos. de todas las obras. Yo ¿Mandé? me acuerdo que en mi casa pues, teníamos una Mona Lisa. y Yo la crecí última viendo la Mona cena Lisa en mi también. casa. se me están adelantando. Sí, yo estoy así, es pequeño. Y yo así de, no, es que yo tenía en mi casa una Mona Lisa. Creo que por eso me gusta el arte. Pero no me gusta Leonardo. No, sí me gusta. Ay, no, o sea, yo, por Sí me- ejemplo, ¿por qué no te gusta? no, sí me gusta, obviamente, le reconozco. Solo digo que entre Miguel Ángel, o sea, yo, por Pero es ejemplo, que se me hace más Ey, sutil espérense, Miguel vamos aquí Ángel. porque no hemos avanzado prácticamente nada. espérame, nada más digo una cosa y ya, te prometo que no hablo. Solo digo que preferiría ir a la Capilla Sixtina y ver la Capilla Sixtina a ir y ver a Mona Lisa. La verdad no me interesaría mucho ver. Sí, Tal vez la última cena. Sí, Pero ya si me la dan a última. escoger, me voy a la Capilla Sixtina o a ver al David que ver o sea, de ahí me baso. Sí, prefiero a Miguel Ángel. como dijimos, como hombre, Leonardo da Vinci, como un todo, pero Sí, 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 como artista tiene un peso enorme Miguel Ángel, ¿no? claro. Pero seguimos con No, o su... sea, Miguel Ángel. Leonardo da Vinci era un genio, conocedor de muchísimas cosas. Aparte dicen, o sea, empezamos desde, era guapo, tenía buen estudio, era una persona carismática, era como creo que tipo, tal vez lo puedo comparar como tipo Dalí, no sé si Dalí o alguno de estos artistas que, no, tal vez Dalí no, No, pero que tienen como esta personalidad excéntrica y que se llevaba bien con la gente, a diferencia de Miguel Ángel, que obviamente nadie se llevaba con él, que era muy amargado, que nada le gustaba, qué sé yo, ¿no? Que a pesar de que fue famoso, porque Leonardo no fue famoso, o no por eso, tal vez la gente lo conocía, pero no fue famoso ni como artista, ni como... Pero sí, En sí era cambio, Miguel reconocido, Ángel sí... ¿Ah? sí era reconocido, porque cuando tuvieron ese enfrentamiento que mencionaron al inicio, pues sí tenía ya su reconocimiento Leonardo, y de hecho es Pero, o mayor, sea, era como como más 20 años famosito, mayor. pero tenía como más fama Miguel Ángel, a pesar de que era 25 años menor, 25, 20 y tantos años Sí, menor es que era la novedad, porque se supone que Leonardo se fue de Florencia ajá, y estaba Miguel Ángel en Florencia. Cuando él regresa se encuentra que estaba Miguel Ángel y pues sí, fue así como que, ay, o sea, ay tú, aquí está como que un chavo que está haciendo todo y como que pues para ellos era la novedad y querían que él hiciera
pues las nuevas obras como la Capilla. No, su trabajo hablaba. Se centraba en la pintura y en la escultura. En cambio, el otro tuvo demasiados intereses, ¿no? Y, por ejemplo, de lo que podemos decir de la época de Milán, que fue de 1482 a 1502, es que en 1482 fue lo de Ludovico Sforza, lo del conde que ya les conté, lo que ocurrió con él, que fue el desarrollo de su capacidad de ingeniería, etcétera. Y en 1483 aparece la Virgen de las Rocas después de mucho tiempo de no haber tenido la oportunidad de pintar. Aquí es donde viene a mostrar esas cualidades en botánica y en pintura, porque se ve reflejado en esta obra, ¿no? Y algo que quiero recalcar fue que de 1487 a 1489, él crea los planos del puente autoportante, que era ese puente que él mencionaba que no necesitaba de que lo atornillaran, que se empotraran, nada, que era un puente que únicamente lo podían ensamblar con las piezas apropiadas y adecuadas, y como era un gran geómetro y matemático, pues él lo hizo de tal manera de que fuera perfecto, pero nunca lo pudieron realizar, que nunca lo pudieron hacerse realidad ese invento hasta en 2000 y cacho, que una arquitecta lo hizo con su equipo de trabajo, lo puso en Italia, y en frente de todas las personas iban a ver si realmente funcionaba. Entonces puso ella dijo, este puente lo podemos construir en 15, 20 minutos, lo van a ver ahorita. Y sí, llegaron, claro, con las piezas ya hechas, pero la idea es que ya tuviera las piezas y que en 15, 20 minutos los pudieras ensamblar. Entonces lo ensamblan en el momento, y tenían que pasar autos encima para que vieran que realmente no se podía mover. Y con esa prueba vieron que Leonardo da Vinci tenía razón, ese puente sí funciona, y ahora es usado en Europa porque no necesitas invertirle tanto. No, sí, o sea, de hecho, no sé si puedo contar algo de la pintura de Rafael de la Escuela de Atenas, no sé si alguien lo va a contar o puedo contarlo. Sí, adelante. Ya ven que, bueno, otro de los artistas importantes del Renacimiento es Rafaelo. Y él hizo la Escuela de Atenas, igual en el Vaticano, en la biblioteca, creo. Pero ahí, o sea, que también es una de las pinturas más importantes. Él se llevaba mucho y admiraba mucho a Leonardo, y pinta a todos los filósofos de ese entonces, o sea, porque era como que la encomienda, ¿no? O sea, tenía que pintar a estos pensadores, Platón y etcétera. Y de hecho, como a Platón, le pide a Leonardo que le deje usar su autorretrato. Y entonces la cara de Platón, o sea, el personaje es Platón, pero la cara que tiene es de Leonardo da Vinci. Entonces, los expertos dicen que es porque era como un tipo homenaje a Leonardo, que en realidad o sea, no era como considerado un filósofo, pero pues era uno de los más pensadores. O sea, para Rafaelo era como pensaba mucho más, o era un mayor filósofo que los demás, o merecía el mismo reconocimiento que todos los demás, que en realidad no lo tenía. O sea, por eso te digo, o sea, era como que sí conocido, pero no tan reconocido, o sea, no tenía como ese lugar que tal vez podía merecer, ¿no? Yo creo que por lo mismo de que como que hacía una cosa y no la terminaba, y mientras trabajaba una, trabajaba la otra y así, sí, que está súper chido, pero creo que su reconocimiento en sí fue mucho tiempo después. Pero pues bueno, o sea, te digo, Rafaelo hace esto como un homenaje a Leonardo. Entonces la cara de Platón en la Escuela de Atenas, esa pintura, ese mural que está en el Vaticano, la cara es de Leonardo da Vinci. Sí, de hecho. Es que eso es lo bonito de ese tipo de arte, porque es como que si tú lo ves así, dices, ah, sí, qué chido.
pero tiene tantos detalles escondidos cada una de las pinturas y la forma en la que ellos se comunicaban, así, ¿no? Como esos detalles, incluso creo que Leonardo da Vinci también hace eso en alguna de sus pinturas, creo que en la de la Última Cena, no sé qué personaje de todos. Juan. Ah, no, pero Ese, no, Juan. todavía. Juan no. Bautista. No, ese adiós, no. adiós. ¿Todavía no? Ah, bueno. Todavía no, porque esa está larga. Es que ese es el punto a favor que yo le daría a Ay, Leonardo no, es da que puedo Vinci. decir un montón de, O sea, puedo decir un todo, montón de cosas de Miguel Ángel, ¿eh? todo el misterio que tiene, porque sería como tratarlo de descifrar, y de hecho, pues está el libro de Dan Brown del código de Da Vinci. Pero mira, por ejemplo, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina pinta a Dios y lo pinta de espaldas mostrando las nalgas. Entonces es como un personaje más, pero era como su forma chusca de decir las cosas. Cuando él, o sea, dentro de todo su mal humor, Pero Miguel también Ángel tenía era sus muy rebelde. sarcasmos. ¿Ah? Miguel Ángel era muy rebelde. Sí, O sea, sí, tenía sí. ese pensamiento rebelde, pese a que trabajaba para la iglesia. En cambio, Leonardo da Vinci fue más de trabajar con la realeza. Esa es una diferencia que hubo Sí, entre... bueno, Leonardo creo que fue un poco más libre, fue más como independiente, ¿no? O sea, como, tanto, o sea, no sí tanto, trabajaban en ese tipo de estuvo en la cosas. corte. Era más Estuvo- autodidacta también. Estuvo en dos cortes, en la italiana y la francesa, y Sí. en ambas estuvo muchos años. Entonces, generalizando su vida y su trabajo, trabajó más para la realeza que para la iglesia, como lo hizo Miguel Ángel, que fue de trabajar mucho más para la iglesia, ¿no? Sí, 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 definitivamente, pero consideradas obras de arte de Leonardo da Vinci, como tal, o sea, que pueda decir, sí. Sí, yo lo vi. Pero es que no. Bueno, continuando. Me quedé cortada. Reconocidas como obras de Miguel Ángel, de Leonardo, son nada más entre 17 a 20 obras, solo. Pero, y de esas obras, no todas están terminadas. Pero, una. Dice que la Gioconda no está terminada. Pero nunca la le terminó faltan las porque... cejas. No, mentira, es una broma. Que se le olvidó ponerle la sonrisa. No he hablado de nada. Que muchas, o sea, hay pocas obras porque como experimentaba con las pinturas, con los pigmentos, pues se fueron perdiendo. De hecho, te mencionan una que aún él estando en vida ya estaba casi perdida. Es la Última Cena. Y esa es otra de las cosas que le puedo atribuir a Miguel Ángel. ¡Ey, espera! La Capilla Sixtina lo hizo con el fresco. Lo hizo con la técnica del fresco. Dime qué artista ahorita puede trabajar en el fresco. Ninguno. Y lo hizo. No, pero yo siento que con dolor de no cuello. Era la intención de Da Vinci, o sea, no es como que no, ay, no sé cómo decirlo, o sea, como ya que se volvió más pleito de eso y que no. Yo siento que la intención de Da Vinci, o sea, tal vez no era que perdurara, sino que él estaba como experimentando. Y voy a decir que no, te voy a decir algo y te voy a decir por qué no. Porque él le gustaba como la perfección, según. Sin embargo. Oigan, espérense, sigamos, ¿sale? Porque apenas vamos en Milán, nos falta Venecia, Florencia, Roma. Ok, ya. Este tema continuará porque tengo mucho que decir. solo una, sí. Miguel Ángel, ella, así no. A ver, lo vamos a invocar en la Ouija. Qué bárbaras. La única del team Miguel Ángel. No ninguno de los dos. Ah, no es cierto. Voy a hacer así, team Miguel Ángel. No, sí es impresionante su trabajo, ¿no? Pero... No, igual de Leonardo, obviamente. Pero
como yo les dije la vez pasada, el día que yo esté en la Capilla Sixtina me voy a llorar, me voy a desfigurar en ese momento, pero no quita que como persona, como hombre, como mente, Leonardo da Vinci se me hace demasiado. O sea, definitivamente, estoy de acuerdo. O sea, era un genio. Exacto. Y Era sin duda, un tipo si él se hubiera dedicado a la pintura, probablemente lo hubiera ganado a Miguel Ángel, tal vez. O sea, pero no se dedicó, lo siento. Era como un Einstein científico, digo artístico, ¿no? O sea, que tenía de todo, hasta la música, poesía, filosofía, etc. Todo lo hacía bien. Todo. Y bueno, hay una historia. Todo lo hacía bien, pero era homosexual también. No hubiéramos podido nada. A lo mejor era vino. Mucho vino. Queremos pensar que era tal vez. Igual que Miguel Ángel era gay. Bueno, él estaba feíto, dicen. Él no nos interesa mucho. Yo me voy con Da Vinci. Pero bueno, ya espérense, les voy a contar la historia del pinche caballo ecuestre. Cuéntanos. Bueno, en 1482 se hace brother de Borgia. Sí, no, a ver, permítanme, es que con los nombres soy muy mala. Por eso me iba mal en la escuela, porque no me aprendían los pinches nombres. Sí, era Ludovico il Moro. No. Ludovico il Moro, porque justamente en esas fechas también trabaja para los Borgia. Y con él le encarga que debía tener en su poder, ahorita les voy a decir cuántas toneladas de bronce debían tener para hacer el caballo de 8 metros. No me acuerdo cuántas toneladas eran. 13 toneladas, ¿no? Ahí le pones aquí cuántas toneladas 13, eran. creo que dice, la gigantesca escultura de bronce de un caballo proyectada por Leonardo alrededor de 1490 solo pudo construirse 500 años después, levantada en Milán en 1999, alcanza los 7 metros de altura y pesa 13 toneladas. Lo que pasa es que dice que... Es que la terminó. Como fue la guerra, lo derritieron para hacer... No, ahí te va. Es que fue en 1482 y debían tener 70 toneladas de bronce para poder realizar las usaron para las balas, ¿no? Ajá. Para que tuviera 8 metros de altura, pero nunca se pudo llevar a cabo porque justamente en ese entonces iba a llegar el ejército francés y necesitaban poder construir los cañones que pudieran contrarrestar la defensa y la ofensiva, ¿no? Lo derritieron. Nunca lo pudo terminar, pero les doy el dato interesante de esto, que es la escultora Nina Akamau, que logró hacer ¿cómo se dice? Un molde, un caballo, pues, en Milán, Italia. Y es que él hizo... Por si él hizo si van a Italia, lo van a ver y nos mandan fotos, por favor. Él había hecho como que su molde, ¿no? O sea, como su boceto, digamos. Sí, eso. En barro, y de ahí había que sacar el molde y ya hacerlo en grande. Yo siento que también eso es algo que se usa un poco más en estos tiempos, ¿no? O sea, como esto de modelar, sacar los moldes. Arcilla. Y esto, hay una gran diferencia entre la escultura, que normalmente lo llamamos igual, pero hay una diferencia entre escultura y el monumento o las estatuas, ¿no? Que es esto, que ellos lo forman, y la escultura es exclusivamente esto que ellos mismos hacen a base de esculpir, ¿no? Tallar, de esculpir, de hacerlo. Que también en ese aspecto se lo reconocería a Miguel Ángel por hacer una escultura tan grande. O sea, dime quién en estos tiempos, por ejemplo, haría pero le dediquemos el video. Sí, hay una dediquemos el video a Leonardo. El artista. Ya hablamos del esculturas también chidas.
Bueno, pero otra cosa muy padre de esto es que la forma que él dejó, que era mucho más pequeña, que logró hacer, quedó en Italia, en Milán. No lo puedo hacer. ¡Ya! Y cuando llegan los franceses, mucho tiempo después, lo destruyen. Entonces no podemos tener la réplica real que había hecho Leonardo da Vinci porque lo destruyeron. Mucho después, creo que ahorita son 7 u 8 compañías que han hecho réplicas de ese caballo alrededor del mundo. Pero obviamente ya fue en la época contemporánea que lo han hecho con tecnología. Como bien dice Judith, que no es lo mismo la escultura que hacer un monumento. Entonces, lo que hicieron todas estas compañías de arte es hacer monumentos de lo que era el caballo ecuestre de Da Vinci, más no una escultura como tal. Todo ha sido, pues vaya, producto de la tecnología de hoy en día, ¿no? Que, es que, fíjate que eso es lamentable del lado de Da Vinci. O sea, yo siento que, o sea, el no haber hecho, por ejemplo, la última cena. Espérate, ojalá algún día lo podamos ver aún como esté. Eh, Porque prácticamente ya no se nota o ya no se distinguen muchas cosas, que lo han ido restaurando, pero por más, o sea, sí lo hizo de mala calidad, y entonces, de mala calidad para ese entonces, pues, porque pues para ya los años que lleva, el que todavía se logre ver es bastante, pero a comparación de muchos trabajos de otras personas, como Miguel Ángel, pues no. Creo que está en el piso, ¿no? La última cena está o sea, en el suelo. No, está en una pared, está en una pared. Es como un mural. Vamos a contar esa parte ya porque veo que están bien ansiosas, ¿ok? Bueno, lo de la última cena fue en un mural del convento de Santa María Dale. Fue en 1498 y esta historia sí está súper interesante. ¿Cuál fue su proceso creativo? Porque dicen las personas que trabajaban para él e incluso los monjes, el fraile mismo que lo contactó con este lugar que se llamaba el fraile Luca Pacioli, decían que él pasaba más tiempo pensando y visualizando que trabajando. Y que una vez le preguntaron, oye, ¿por qué te pasas tanto tiempo pues, viendo a la nada, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué? Y dices que para mí el artista, su proceso creativo y realmente lo que nos hace artistas está más en la mente que en lo que hacemos. Él es lo que él le responde, claro, con otras palabras, ¿no? Pero para él era tan importante y lo que a él le llenaba más era ese proceso de pensar, de reflexionar, de llegar a cómo realizar esa encomienda. Pero bueno, dicen que cuando él estaba realizando la última cena, lo primero que él realizó fue los apóstoles, exceptuando a Judas y obviamente a Jesús, porque decía, Judas tiene que ser el antónimo, bueno, el antagónico de Jesús. Y para poder hacer a Judas, tengo que hacer primero a Jesús. Y le decía al fraile y al duque, que era su gran amigo, que él no encontraba el rostro apropiado para poder hacer a Jesús, porque era total divinidad y para él ninguna persona podía ser ¿cómo se dice? El modelo de su Jesús. Entonces dice que él pidió que le enseñaran rostros de muchas personas, ya fuesen panaderos, que fueran de aquí, de allá, de todos lados, ¿no? Entonces resulta que le dicen, oye, ¿sabes qué? Conozco a un ratero que vive en Roma, me parece, no me acuerdo dónde estaba. Ahí sí miento, perdón, ahí miento, estoy mintiendo, no sé dónde está. Pero era un ladrón que se encontraba en la cárcel y entonces le dicen, ¿sabes qué? Este podría ser porque tiene un rostro muy curioso, puede que te guste. Bueno, entonces se va él, viaja, lo va a conocer y dice, ¿sabes qué? Sí. Entonces pide a las autoridades que le presten al ladrón para que él sea el modelo de su Jesús. Entonces él es el modelo del Jesús. Ahora, del Judas, pues resulta que había un monje que lo estaba jode y jode todos los días. Oye, que cuando vas a terminar, que porque estás tanto tiempo perdiendo el tiempo, y no sé qué. Y bueno, lo estaba jode y jode todo el día. Y ya fue que él dice, ¿sabes qué? Voy a hacer a este cabrón de Judas
porque se me hace que es tan malo como él, y dice que todo el mundo se empezó a reír porque él era muy simpático y todo lo decía como que muy chistosito, ¿no? Entonces, así es como queda para él su Jesús y su Judas. Pero tanto fue que le gustó al conde que le dice, ¿sabes qué? Es que lo quiero de mi lado. Y trata él con su ingenio de ingeniería, arquitectura, etcétera, él trató de llevárselo, pero nunca lograron poder llevarlo porque pues vaya, era una pared, pues es como si yo me quisiera llevar mi pared, ¿no? Y no pudieron transportarlo, así que se quedó ahí. Ese es diferente. No, está súper interesante y tiene muchas cosas en realidad, o sea que sí, obviamente ahorita, por ejemplo, ya llevamos bastante tiempo, porque obviamente es un personaje que no es, pues, bueno, casi todos los personajes del Renacimiento, yo creo que nos llevaría mucho tiempo ver, y más él, o sea, cada detalle, ¿no? O sea, yo creo que es importante porque a pesar de que nada más, o sea, tiene menos de 20 obras artísticas, pero a pesar de eso, sus obras tienen tanto contenido y tanto detalle y tanto que analizar y tanto que admirar que es casi suficiente, ¿no? O sea, podemos reconocer su talento tanto como artista pensante, como filósofo, como conocedor, como humano y como talento técnico Sí. en pocas obras. O sea, no necesitó como hacer Miles. Sí, porque en esto de la última cena, una de sus aportaciones fueron el hecho de, pues, el punto central de Jesucristo. También ya ven que parte de la estética es que siempre es más atractivo los tercios, todo lo que está en una composición de 3 va a ser más estético y más atractivo. Entonces él dividió en casi, si ustedes ven en la última cena, siempre hay 3 personas juntas y lo mismo se representó en sus demás cuadros en forma de triángulo, como los de la Virgen que hizo. Pues que está la Virgen y el ángel o el niño. Entonces, esta forma triangular fue parte también de lo que él aportó. Ah, no, era súper como perfecto en la cuestión de la composición de sus obras. O sea, nunca había como que, bueno, eso Miguel Ángel también, ¿eh? Pero no había como desproporción, ¿no? O sea, era visualmente muy proporcional todas sus obras, o sea, tenía el equilibrio perfecto. Y en todas creo que tenía, o sea, por ejemplo, jugaba mucho con con los animales. Hace una obra, perdónenme, porque la verdad es que no hice ninguna anotación y soy muy mala con los nombres también. ¿Ah? La Virgen de Armeño o algo así. No, Dama con Armeño. Esa, Armiño. Pero tiene otras obras. Esa es una pintura. Esa es una pintura, pero tenía otros dibujos que igual hacía como las personas y mezclaba con los animales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, jugaba con ese animal, creo que se parecía a su apellido y por eso lo pintaba. Y también lo pintaba como un poco, porque era, creo que esta señora era como la amante de no sé qué personaje. Ay, perdón, en esta parte no la tengo clara, pero era la amante de un personaje importante, entonces, pero él quería, el ver este personaje, quería que la pintara, y entonces él la pinta, y la pinta con esto como un juego, ¿no? También con este animal, era muy chido, sí, era muy, muy chido. Y tenía muchos, que mezclaba este tipo de cosas, así animales o rostros. En la última cena tiene un rostro, pero no recuerdo de quién. A ver, lo voy a buscar. Que hace en algún personaje, en alguno de los personajes hace el rostro de alguien más, creo. También creo que en el cuello de María Magdalena. Bueno, que según que podría ser que había incluido a María Magdalena. Es que Juan Bautista está muy femenino. Entonces, tiene un bebé acá, ¿no? Como si fuera el niño Jesús o algo así. Sí.
y que embona con María Magdalena, que es de otra pintura, creo, y no sé qué. Tiene muchos detalles. Es que en una está para un lado, Jesús está para un lado y María Magdalena está otro. Entonces, si recortas la imagen y las pegas, es como si están entrelazados. Embonan. Juntos, sí. Pero creo que en el cuello, no sé si de Judas, en el cuello de Judas o de Pablo o uno de ellos, se ve como un bebé. Que no es como muy claro, son como estos escondidos, ¿no? Sí, estos misterios que... ¿Sabes qué? Creo que es importante decir que no hemos mencionado, por ejemplo, de las cosas que hacen, o sea, que diría Vicky, que le gusta lo de lo conspirativo, porque hablan mucho como de su escritura, ¿no? Pero cabe recalcar que era zurdo y él escribía, o sea, no es como todos los zurdos que tratan de escribir así, normal. Ay, Dios, espérame. Ay, me trabé, ¿todo bien? ¿Todos me ven? Bueno. Ya te veo. Pues, o sea, todos los zurdos escriben, tratan de escribir como nosotros, ¿no? Pero tratando, o sea, se acomodan. Pero él no, era como no se esforzó en eso y escribía como nosotros así. Bueno, De derecha a nosotros. izquierda. Es al revés. Él así. Como no, los o sea, Como japonés. o los árabes. como japonés o los árabes, pero no, porque no era como solo las palabras, sino que, o sea, las palabras como que las escribía al revés, Creo creo. que las letras, las palabras, una por una, Ok, al revés, o sea, porque... O sea, ajá, tú para leerlo tenías que usar un espejo para poder entenderlo. no sabía eso. Sí, y pero por está eso súper es que Era locochón. es por eso que también mucha gente dice, es que esto era como en clave, pero en realidad era tal vez como su flojera o que adaptaba todo a su modo. ¿Cuál flojera? Yo creo que está cabrosísimo, ¿no? No, sí está cabroncísimo, la neta, Ni mi porque, nombre bueno, no puedo sé, no escribir soy así. zurda, Bueno, pero pues de todos los zurdos que escriben así, tratan de como escribir como nosotros. yo soy ambidiestra y escribo más con la zurda, pero todo cuesta muchísimo, o sea, es mejor. Bueno, algunos dicen que también él era ambidiestro porque podía escribir y dibujar al mismo tiempo. O sea, escribía con la zurda y pintaba con la derecha. Qué perro. Era alien. Qué perro. Era Qué alguien, perro, dicen mi amigo. otros. Perro. Y sabes que en algún tiempo quedó paralizado del lado derecho. Espérate, ay, mujer. Ya no voy a hablar. Adiós. Terminemos esta última faceta de él, que fue la fase de Milán. Y fue en 1506 que él empezó a ser un alquimista y al mismo tiempo escritor, porque como dice Yu, tuvo un tiempo de escribir. Entonces es en esta fase donde lo contratan incluso como arquitecto, 1506, 1507. Entonces ahí es donde lo contratan para que él pudiera encargarse de puentes. Incluso dicen que hubo una parte donde él canalizó el río Arno hacia el mar y que fue eso algo súper impresionante porque él estaba muy joven como para poder tener esa capacidad de ingeniería. ¿De qué se ríen? Es que se congeló Vicky. Chihuahua, no lo había visto. Una hora, sí. Yo también me estoy riendo de eso. Y decía, ¿de qué diablos se ríen? Ay, perdón. Ya. Ay, no. Bueno, y otra cosa interesante que podrías poner, Dianita, porfis, que son las cuerdas anudadas. Era un tipo de dibujo que hasta ahorita se hace como que muy místico, porque dicen, estos son dibujos que él hacía de cuerdas sin sentido y que todas estaban adentro de una circunferencia, pero en realidad esto se le llama geometría sagrada. Ya pues. Sí, sí. Bueno, esto es geometría sagrada, que era parte de la alquimia. Entonces, esta, para las personas que sepan, es un tipo de estudio y él lo tenía. Y esto empezó en 1506 para él. Que Sí, es algo porque muy bonito. era muy bueno en las matemáticas. Luca Pacioli, no sé qué, no Pacioli, ¿no? Ese hombre, le enseñó algo, algoritmo. Así es. Cálculo algorítmico.
algorítmico. Sí, sí, sí. Sí, era muy chido. Bueno, pues Era- ya, ahora era bueno. ya podemos pasar a Roma, que fue su etapa de 1513 a 1515. Y aquí es donde él trabaja para León X y vuelve a trabajar para los Medici, que era como que una familia súper acaudalada, que era la familia más pomposa de ese entonces, y que en uno de sus códices él dice, los Medicis me crearon y me destruyeron, porque él cuenta que fueron unas personas que al ser tan avaras, como le dieron mucho, como también le quitaron a él como persona, como artista. Qué Y feo. esta es la época donde dicen que él sufrió mucho, porque aunque le dijeron que él se podía ir para Francia con todas las comunidades posibles, en un principio no se va así como de que, ay, ya me voy. No, él se queda un poco más de tiempo en Roma, porque era como que una persona muy leal a su país, entonces no se quería ir a Francia, pero al ver que ya no tenía trabajo, que ya, y como él siempre estaba trabajando y, y le ofrecían algo mejor, ahí es donde ya decide moverse al Palacio de Clox. Y bueno, en este periodo Leonardo da Vinci vivió diversos momentos que, en el que el rey de este palacio lo llegó a ver como su padre. De hecho, existe una pintura que evoca este momento en el que él fallece, que es donde el rey lo tiene abrazado y lo ve morir a Leonardo da Vinci, porque justamente se bloquea la parte diestra de su cuerpo y es donde deja de pintar lo poco que él pintaba, pero deja de pintar porque él ni siquiera estaba como trabajador, él estaba como parte de la corte francesa. Entonces, Pero era el rey de Francia. el rey de Francia. Pero Sí. yo tengo entendido que como era zurdo, él siguió pintando. O sea, No. sí se le paralizó Que y... siguió dibujando, pero no pintando. Que esa fue la diferencia, que seguía como que dibujando, pero ya no pintaba como tal, ¿no? Ok, ok. Y bien, porque me imagino que como tú dices que como era ambidiestro, me imagino que pues seguía dibujando y escribiendo con la zurda, pero tal vez pintaba con la derecha, Derecha, sí. yo creo. Entonces ahí es donde acabamos con la línea del tiempo de Leonardo da Vinci. Él fallece en 1519, el 2 de mayo, en el Palacio de Clox. Y dicen que murió en brazos del rey de Francia, porque lo veía como un padre. Sí, bueno, Sí. entre las cosas, bueno, datos así, no sé si son datos como aislados, sueltos, es que los códices de que escribía él, porque él se dedicaba a escribir en sus bitácoras todo lo que veía y escuchaba, son 20 me parece, y los compró Bill Gates. Uno, Uno nada más. uno. Y los demás no saben dónde están. Están distribuidos y algunos no están. Era un cuaderno de 72 páginas que lo compró en 30.8 millones de dólares. ¿Te 30,800. imaginas? Y es el código que se llama de Leicester. No sé, pero fue escrito de 1506 a 1510. Código Leicester o Hammer, dice, sí, 1508, 1510. Y igual una de las obras más caras, no sé si es la obra más cara, pero es de las más caras del mundo, o sea, sí, de las más caras. Me parece que es la de Salvador Mundi, que es el rostro de Jesucristo, y esa lo compró un heredero príncipe de Arabia Saudita para un regalo, pero yo leí que lo llevó a su yate y que de su yate se perdió ese cuadro y nadie dice dónde está y no se sabe dónde está. Pero Por Dios. sí, Oigan, quién sabe hay algo si que no tienen. dijimos. ¿Dónde? La Gioconda. La Gioconda fue pintada en Valencia en 1503, solo para que no digan que no hablamos de la Gioconda, Dios, de la pintura más importante. Bueno, la más conocida. Y les voy a decir algo, ¿eh? ¡Qué bárbara! Lo siento, lamento decirles que a pesar de que tenía como su cierto reconocimiento Leonardo da Vinci, no se hizo tan famoso hasta
no me sé la fecha, 1900 algo, que se robaron la Gioconda. Y 1911. entonces, como siempre, cuando pasa algo así, entonces todos los ojos así, ¿no? ¡Pum! ¿Quién es Leonardo da Vinci? Y es donde empieza su real fama de, ¡pum!, el máximo exponente artístico de todo el mundo, de todos los tiempos. Pero antes de eso, no era tan famoso como lo conocemos hoy. Pero yo creo que sí, porque de hecho por algo la robaron, pues, o sea, lo robaron, aparte que sí el tamaño es pequeña, porque es de un formato muy pequeño. Aparte hay muchísimas réplicas, o sea, eso también es como, o sea, está chido y se reconoce por su talento, ¿no? Por su, o sea, reconocen su obra por su detalle y que sabes que es, y les digo, o sea, hay menos de 20 obras reconocidas como, o sea, que realmente puedan estar atribuidas a Leonardo da Vinci. De ahí, o sea, él se dedicaba mucho a enseñar y en la mayoría participaban mucho de sus discípulos. Entonces, la mayoría de sus obras no son completamente de él o no están terminadas o no se sabe bien si son de él o si son de algún aprendiz. Y así, muchísimo, muchísimo. Entonces, La pues ahí Gioconda, aparte que no las la firmaba. Gioconda es robada porque está en Roma, está en Francia, y un ex policía, un ex vigilante del museo, pues, sí, se lo quiere llevar de regreso pues a Italia, porque pues de allá era Da Vinci, entonces él cree y considera que debe de regresar de donde es su origen. Pero pues mundialmente, hasta donde yo sé, su fama mundial surge a raíz de ese robo. O sea, obviamente en Italia seguramente era reconocido, ¿no? Pero su reconocimiento mundial, así como tal, de todo, es a raíz se vuelve como un boom o lo máximo Leonardo da Vinci. ¿Quién sabe qué sea, si sea cierto o no sea cierto, ¿verdad? Pero... Oigan, nos hizo falta, uno de sus aprendices fueron dos, los principales, porque no es como que tuvieran tantos, tuvo como mucha influencia, tuvo mucha influencia, pero aprendices como tal, explica Vasari, que tuvo dos, que fueron como que los que lo acompañaban en su día a día, por así decirlo. O sea, el honor de tener a Da Vinci como tu maestro, no como una clase, no, como tu maestro, ¿no? Y Giacomo es uno de los aprendices más importantes, porque además de que fue su aprendiz, se dice que fue su amante. No se tiene la certeza de que haya sido o no haya sido su amante. De hecho, lo acompañó hasta sus últimos días, ¿no? O sea, hasta que a él le dejó su herencia. Su herencia a él y a sus sirvientes, que es algo muy importante, que él tenía como que un gran corazón que le dejó a sus sirvientes parte de su herencia. Y también a como que dicen que era un caballero con una expresión muy fina, que hasta... Era muy chavillo, ¿no? O sea, sí le llevaba bastantes años. Sí, era muy chavito y que se creía que era andrógino porque tenía muchísimos rasgos de una mujer muy bella. Entonces, tal vez a él era bi, quién sabe, ¿no? O sea, no sabemos qué le fascinaba de ese chico, ¿no? Y otra cosa es que se me olvidó contar que cuando él era jovencito, que tenía 24 años o 25, fue acusado de sodomia, porque en ese entonces en Italia, si tú practicabas la sodomia, tú te ibas a la hoguera. Entonces a él anónimamente lo acusaron, pero como fue una acusación anónima y además no hubo pruebas, es que descartan la acusación y no lo asesinan, pero bien pudo haber muerto ahí porque lo habían acusado de sodomia, ¿no? Sí, le dejaron con Es que era un artista, o sea, tenía te digo, tenía una buena actitud, o sea, ahí sí le gana Leonardo a Miguel Ángel, o sea, pues era una persona mucho más sociable, mucho más agradable, aparte de súper inteligente, era y agraciado físicamente, le ganaba esto, ¿no? Que sí podía mantener una relación social con la gente, ¿no? O sea, y creo que esa parte también le ayudaba en general para todo lo que hacía, para
como para que la gente lo buscara, para que la gente o sea, tenía como complacencia con él, o sea, ¿no? O sea, como que agradaba en general. ¿Qué estaba mencionando ahorita que se me fue la onda? Que estabas hablando de que él tenía... No, pero, ¿tú qué mencionaste? Ah, lo del... Ah, no, ¿qué estaba mencionando? La sodomía. La Ah, sodomía. sí, creo que también a raíz de eso pudo salvarse de la condena, porque era como de una condena leve hasta una condena de pena de muerte, creo. No, sodomía te mataban, o sea, era de que habías cometido sodomía. Para quien no sabe qué es sodomía, es por atrás, ¿ok? Para que los que no sepan qué es eso. Pero eso era considerado antes, ¿no? Sí, antes, o sea, Porque ahorita ya no. en contexto, pues, de que... Como pecado no, o sea, como pecado No, sí, era pero no como, sodomía. bueno, no, Era depende. sodomía. Bueno, pero dicen que él se libró de esa condena porque el otro al que lo habían acusado de haber practicado sodomía era uno de los ricachones del momento y que fue la familia del otro el que lo salvó a los dos, que no fue tanto como que su gracia de él. Ah, bueno, y otra cosa que no dijimos es que al final de sus días él fue amigo del Papa, convivió mucho con el Papa y el mismo Papa le pide que hiciera la fachada de San Lorenzo. Creo que sí dije, ¿no? Que había sido, Santa que María. trabajado, ¿verdad? Creo que sí. De San Sí. Lorenzo, en Francia, dice que... De hecho, me parece, vi en un video, si me pueden confirmar, de que a él también le habían dicho que pintara la Capilla Sixtina y le encargaron una pared, pero como sabía que en la otra pared iba a pintar Miguel Ángel, ya no quiso. No quiso, es cierto. Y huye, ¿no? A no sé dónde. Se fue. No, pero creo que no era, o sea, sí era esa, pero no era esa parte de la capilla, porque era aparte, creo. Y creo que era en otro Pero lugar. bueno, sí. Pero sí, que no quiso trabajar ahí porque iba a estar Miguel Ángel. Sí, bueno. Y es Bueno, que era como muy, bueno, todos, es que los artistas, entre el ego y porque a Miguel Ángel, por ejemplo, tampoco le gustaba que lo estuvieran viendo. Y Oye, nunca cerraron como la entrada a la iglesia y el otro trabajando así, y dicen, o sea, no manches, no quiero que esté pasando ahí la gente y el otro trabajando ahí. yo siento que entre él y muchos artistas ególatras, él era como muy humilde. Y por lo que cuentan de cómo era él, era una persona muy humilde, muy llevadero, no era una persona ególatra. Más que por ego, siento que era como de me cae mal, no me gusta cómo piensa y no quiero compartir con él un espacio. Yo siento que más era eso. Y el otro sí era como muy ególatra porque hasta lo empujó, pues, o sea, esas actitudes es de gente ególatra. El otro ni siquiera reaccionó, solamente se apenó. Yo siento que es como que dos personalidades por completo distintos, ¿no? Completamente distintos desde el inicio de su vida y de historia. O sea, Miguel Ángel era una persona que nació en una familia muy pobre. En cambio, el otro, aunque fue hijo ilegítimo, su papá era muy rico y tuvo su apoyo. Sí. Dos, uno era feo y el otro no. Tres. Ya ni una más. Tres. Oigan, bueno, yo porque como no entré al último, pues ya no supe cuando cambiaron. Yo estaba muy emocionada por el tema anterior que habían elegido. Pero, o sea, yo igual quisiera como que, bueno, no sé si ya vamos a cerrar o en qué momento, pero que nos contaras, algo. Bueno, no mencionamos una de sus obras muy importantes que es El hombre de Vitruvio. Pues se trata del hombre y las proporciones ideales que debe tener la figura humana o el cuerpo de un hombre. Ajá. Súper conocidísima, ¿no? O sea, súper conocidísima. Más la película esa que sacaron y el libro. Que es la portada del libro que está así, ¿no? Tenemos que mencionarla porque pues sí, es una de las principales. Sí, claro. El hombre de Vitruvio era otro científico que analizaba eso y por eso le da ese nombre. Ese es el científico del que el que estaba yo diciendo, que nunca encontré.
el de los tendones y todo ese rollo, él es, por él Sí, es- porque él lo estudiaba y por eso le da ese nombre a ese hombre. sí, es ese. Ahora Termínanos sí, de decir, sorry. Vicky, por favor, que casi no... Bueno. Disculpa. Y ya, bueno, entonces yo quería, o sea, como que ya ir cerrando lo del tema, que nos contaras, o sea, el por qué habías escogido a Da Vinci. Pero lo dijo en un inicio. No, pero, o sea, como más profundo, pues. Ay, creo que nos vamos. Esto se Es va a que, acabar. creo que porque, como lo hemos dicho muchas veces, a nosotros nos gusta mucho, bueno, a mí que somos más fans de lo antiguo, Ajá. Vicky y Diana son un poco más fans de lo contemporáneo, Guardias. en serio. Bueno, ya, en serio. Intelectual. Bueno, y ya para finalizar, así como mi pregunta de cuando entro a los videos, es que yo quiero preguntarte, así de una manera más personal, el por qué escogiste el tema. Bueno, primeramente porque hemos escogido a personajes muy contemporáneos y como ya he dicho en otros videos, no soy nada afín con estos nuevos artistas, que los respeto y todo, pero no me parecen para mí tan impresionantes como lo son los renacentistas, por ejemplo, por citar un ejemplo. Y porque dije, si hablábamos de Miguel Ángel, era un buen momento para hablar de Leonardo da Vinci. Y por último, porque en muy baja medida me siento como él. Obviamente no soy una genio ni nada por el estilo, pero me gustan tantas cosas y sentí que tenía un poquitito de él, que tal vez entre tantos mundos y tanta vastedad, me tocó una pizquita de algo de él. Por eso Espíritu curioso. me gusta. Ay, qué bonito. Que todo el mundo cree que no hay, porque nos podemos divertir y ser intelectuales. No me considero. Güey, ¿saben qué deberíamos de hacer? Lo del PowerPoint. Pero, así. ¿ya terminó de grabar? Sí. Pues ya. Sí. nos No, vamos. Espérate, Esto fue adiós. la hora del Adiós. vino. A ver, adiós, El la hora del vino, cierre, síganos. solo el cierre. Aguanta, tienes que decir, y esto fue la hora del vino. Ya lo dijo a su manera en este momento. Hoy no tomé agua, hoy sí tomé vino. Se nota. Me acabé una botella, 1 litro de vino. Así que esto es todo por hoy, Leonardo. Hay muchas cosas más que decir, pero esto es todo por hoy. Seguiremos hablando. Por favor, coméntenos, por favor, síganos. Y como siempre, un placer platicar con ustedes, chicas hermosas e intelectuales. Salud. ¡Salud! Soy la única que está tomando, se dieron cuenta, nadie movió nada, ni siquiera su agua.